Vamos a otra cosa que también, la verdad, el mundo está en alerta porque hace 3 semanas aproximadamente estamos hablando de algo que existe hace tiempo, pero que para nosotros es nuevo, el famoso coronavirus. Así se llama y se conoció el primer caso de un argentino atrapado, de alguna manera infectado, no sé, con el virus adentro. Vamos a irnos directamente con Olivia Goldschmidt, que está en Singapur, que nos va a aclarar esta situación, porque la verdad es el primer argentino del que se tiene confirmaciones infectado por el coronavirus. Hay 12 horas de diferencia, son las 4 de la mañana allá. Ella es periodista y le agradecemos y aprovechamos para saludar a Olivia, que ya estás al aire. Olivia, bienvenida. Muchas gracias, Lío. ¿Cómo te va? Son las 3:20 por acá, así que no tan grave. He estado viernes más tarde despierta también. Lo del coronavirus, sí, va haciendo un mes. Recordemos que este virus arrancó en pleno movimiento de Año Nuevo Chino, que es por supuesto, el festejo hace que mucha gente cambie de las ciudades a los pueblos para ir a festejar con su familia. Así que en medio de la expansión del virus también había un movimiento de los 1.400 millones de chinos. El argentino está varado en el Diamond Princess, un crucero cerca de la costa de Yokohama, en Japón. Hay 3.700 personas a bordo y el argentino es uno de los 61 casos que se fueron descubriendo en los últimos 2 o 3 días que también tienen coronavirus. La situación del crucero es bastante particular porque están en cuarentena, o sea que la gran mayoría no puede salir del camarote y ahí depende un poco de cuán buenos sean. Muchos no tienen ni siquiera una ventana. ¿Hay una fecha estimativa? Yo había escuchado en las noticias, en diferentes medios, que aproximadamente era hasta el 15-20 de febrero. ¿Se sabe si esto se prolonga, si es esa la fecha, más o menos? No hay ninguna referencia concreta de fechas que pueda llegar a terminar esto. Recordemos que el coronavirus no se encontró todavía ni una vacuna ni una manera de resolverlo, por lo tanto no se sabe. Los enfermos... Lo que sí se sabe es que cada una de la gente que está contagiada ya no está más a bordo del crucero. Eso te iba a preguntar. ¿Los enfermos qué hacen? ¿Los bajan y los trasladan a algún centro de salud para su atención? Digamos que los que quedan arriba del barco son únicamente los que están en este periodo de cuarentena para ver si aparece algún síntoma. Exactamente, los bajan del crucero. Justo estaba viendo unas imágenes que ya circulan por internet. Es una situación muy cuidada, desde donde los bajan del crucero tiene hasta como una especie de túnel hecho para que vayan directamente a la ambulancia y no contagien a nadie en el camino, y de la ambulancia a un hospital donde están en cuarentena. El resto de la gente que se queda es para saber si desarrolla algún síntoma, y además faltan bastantes... primero arrancaron por testear a los que ya presentaban algún síntoma, pero todo el resto también tienen que verificar si tienen o no. En 15 días. Claro. Olivia, decías que no hay ninguna vacuna, no se pudo descubrir la forma de curar el coronavirus. ¿Cómo los tratan y qué es lo que pasa con el clima? ¿El clima podría ser determinante para que esto frene? Tengo entendido que hace frío y que el frío hace que se propague, ¿no? Bueno, mira, 2 respuestas a eso. Primero, tanto en Japón como en China, ahora es invierno y sí, hace mucho frío. Hay una esperanza de que en verano el virus tenga menos vida cuando no está, o sea, para contagiar a otras personas, y se cree que en verano podría frenar la expansión del virus. Mirá vos. Pero yo estoy en Singapur. Singapur es un país tropical, acá hacen todos los días más de 30 grados de calor, y acá Singapur es el segundo lugar con más casos afuera de China, y ahora hay alerta naranja. Y el virus acá llegó y también se expandió. O sea, pero que se expande también con calor. El clima... Perdón, no te escuché. Se expande también con calor. Sí, no es una cuestión que dependa únicamente del clima. No, porque se contagia, perdón, como una gripe. Claro, es un virus. Pero bueno, como decían que porque en invierno hay más gripe que en verano, tiene que ver con eso. Olivia, recién decías que la gente estaba en su camarote, encerrada, que no tenían ni una ventana, en el caso de algunos de ellos. ¿Cómo es el tema de las comidas? Porque esto, cuando vos te imaginás a alguien que está en cuarentena dentro de un barco que tendrá no sé cuánta provisión o para cuántos días, ¿cómo es el tema de la vida de ellos ahí adentro? Lo que leí es lo siguiente: del argentino no se sabe ni cómo se llama ni quién es.
Lo que leí es que llevan la comida camarote por camarote. Claro. Y lo que estaba diciendo la gente que está en esa situación es que unos días te lo bancás y que cuando esto más se extiende, más difícil es de soportar el encierro. Con mucha lógica, ¿no? Claro, porque además hay que entender que el camarote es como una mini habitación, no es como en la habitación de tu casa. Ayer escuchaba que lo comparaban como si fuera una cárcel de lujo, porque tenés tu televisor, tu bañito, tu camita, tu colchón, todo lindo, pero después de un día estar ahí adentro te la regalo, ¿no? Sin ventilar. Además, pero no por el olor, digo porque... No, por ese es uno de los principales además ese es uno de los principales problemas del contagio, digo, el sistema de ventilación de los barcos en sí, digo, tenés un retorno constante del aire que hay adentro. Por eso, ¿cómo harían para evitar que la gente que está en el barco se contagien a ellos mismos? No los dejan salir. Bueno, lo que dicen es que los que no tienen ventana tienen un ratito por día para salir a dar una vuelta con muchas restricciones. Por ejemplo, tienen que tener puestos barbijos o máscaras y dejar pasar como 1 metro entre persona y persona para que en la conversación no haya una situación de contagio. Ahora, toda esa gente que está varada en el barco, atrapada por precaución y demás, ¿tiene familia afuera? ¿Se han podido contactar? Infiero que sí, pero quería saber si vos tenías algún dato más para agregarnos. ¿Qué les dijeron? Porque yo pensaba, como te comentaba antes, que había una fecha estimativa de esta especie de cuarentena, pero no la hay. O sea, hay que esperar, es día a día. Son esto. 15 días. Claro, por eso yo decía 15 de febrero, 20 de febrero había escuchado, pero vos me decís que no, Olivia. Bueno, lo que se sabe es que acá, por ejemplo, la gente que volvió de China durante las últimas semanas, la cuarentena de 15 días es lo que le pide el gobierno de Singapur a todos los que volvieron de China para ver si presentaron síntomas. Pero acá lo que también entiendo que quieren ver es, aún los que no hayan presentado síntomas, si están bien o no, porque justamente en el crucero hay mucha posibilidad de que se contagien. Vos estás en Singapur. ¿En Singapur es común ver gente por la calle con barbijo caminando? Digo, ¿es ya una herramienta habitual o no? Tal cual, en todo Asia es común que la gente use barbijos. Cuando ellos están enfermos, la idea detrás del barbijo es ponértelo cuando te sentís mal y no querés contagiar a otro. Y desde siempre, para los occidentales, me pongo a mí, pero creo que le pasa a todo el mundo, cuando llegás acá los primeros meses quizá te resulta como algo loco de ver y cada vez que ves pasar a alguien con barbijo levantás la vista. La situación ahora diría que más o menos la mitad de las personas que veo por la calle lo usan. Y sobre todo la gente que sigue realizando sus actividades normales y toma esa precaución de no querer contagiarse. Ahora, usar un barbijo, acá el Ministerio de Salud está muy conectado con sus ciudadanos, manda alertas por WhatsApp de qué hay que hacer, qué sugieren, etcétera. Y lo primero que mandaron del barbijo es que hay que usarlo, pero también hay que saber usarlo. Por ejemplo, que para sacárselo hay que sacárselo de las tiritas y no desde la boca, porque si justamente el barbijo previno que alguna de las partículas del virus entre a tu boca, cuando lo agarrás con la mano y lo tirás, queda en tu mano. Y hay distintos tipos de barbijos, es todo un tema. Acá en Singapur ya es difícil conseguirlos. Vi muchas farmacias con el cartel de ¿cuánto sale? Quedamos sin, como para que la gente ni pregunte. Olivia, en dólar, que por ahí es lo que más podemos comparar nosotros, ¿qué sale un barbijo? Ay, muy barato. No te sabría decir. En general la gente los compra de a 20 o de a 50. Y sale. Es muy accesible. Olivia, y a propósito de barbijos, aquellos, por ejemplo, que están viajando por Europa o que están, no sé, por la zona, ¿pueden usar o deben usar preventivamente el barbijo? En un aeropuerto, si te ven con barbijo, ¿te aíslan porque piensan que estás enfermo o está bien visto que la gente lo use? No creo que nadie discrimine a otro por usar barbijo. Sí, entiendo que la idea es no usarlo si te sentís bien y si lo vas a usar, tener mucho cuidado con cómo lo usás. Lo que sugieren todo el tiempo es que es mucho más importante la higiene de las manos, lavarse con agua y jabón y con alcohol en gel lo más frecuente posible. Claro. Y si se toca alguna superficie que hayan tocado otros también. Y no ir a lugares donde haya mucha gente cerca, acumulada, ¿no es cierto? Exacto. Olivia, eso lo dicen todos, como hay consenso. Recién contabas, digamos, estos alertas y consejos que constantemente transmite el Ministerio de Salud de Singapur y quería saber cuáles eran los consejos que daban a la gente en caso de que sintiera algún síntoma de gripe, ¿no? ¿Qué es lo primero que recomiendan hacer?
Lo primero que recomiendan hacer es ir a un hospital directo y llamar en camino al hospital, avisar que están yendo y por supuesto no usar transporte público para ir hasta el hospital. Claro. Eso Bici. es la primera medida. Olivia, y con respecto a la prevención por parte de los medios de comunicación, ¿hay campañas, hay carteles, hay folletos, las radios, los canales, los diarios? ¿Por el celular te llega la campaña de prevención, de alerta? Te llega lo oficial en los medios grandes y hay yo esto hago como un comentario porque pertenezco a muchos grupos de gente que vive acá, ya sea de WhatsApp, de Facebook, de lo que sea, y apenas alguien empieza esto ya hace semanas, que si alguien empieza a hacer desde sugerencias o compartir miedos, le dicen, este no es el canal para que vos tengas ni dudas ni para que esparzas miedo, te tenés que dirigir a los canales oficiales. Singapur es un país muy primer mundo donde la gente respeta todas las reglas. Claro, como debería ser en todas partes. Socialmente no está bien vista compartir algo que no sea de lo oficial. Olivia, de hecho, cuando... Sí, perdón. Sí, y lo que vivís ahí con estos grupos y con la gente a diario, ¿notás si hay mucha paranoia al respecto? Si la gente se sugestiona tal vez con respecto al coronavirus. Lo que noto es que cambia mucho si tu situación se asemeja a los grupos que ellos dicen que son como de riesgo, que básicamente es la gente mayor, los chicos chiquitos, los niños, y si alguien tiene alguna enfermedad subyacente, digamos, o ya tiene cáncer o ya tiene algún problema respiratorio o está inmunosuprimido. Me parece que esa gente está en una situación muy distinta a la que vivimos, o la gente que vive con un niño, un adulto o alguien enfermo, ¿no? Vuelvo al crucero. En el crucero decías hay 3.700 personas ya, 60 y ¿cuántos infectados contaste recién? 61. 61. Quería contar que hay otro crucero cerca de Hong Kong con una cantidad de personas similares. Hasta ahora lo que había leído es que no hay tantos, pero hay, o sea, en 3.700 personas en el crucero cerca de Japón y otras 3.600 cerca de Hong Kong. O sea, te da un total de... Los cruceros casi ya habíamos visto cuando frenaron el que estaba en Europa también. Son una especie de caldo de cultivo muy complicado, evidentemente. Y sí. Y entiendo que tienen a muchos pasajeros mayores, que eso también lo hace como más riesgoso. Y a propósito del rango de riesgo, ¿no? ¿Qué pasa con los colegios? ¿Los chicos están yendo a clases o se suspendieron? No, las clases no... Bueno, varía colegio a colegio. Ajá. Yo no tengo hijos, así que lo sé porque tengo muchas amigas que tienen hijos acá. Y lo que entiendo es que los colegios están tomando muchos cuidados a la hora de... Está bien. Primero se fijan, revisan chico por chico que esté bien cuando llega, pero además apenas un pequeño síntoma de algo que no hubiese alertado a profesores en otro momento, como por ejemplo, hubiesen esperado que si tiene fiebre los manden a los chicos a la casa, pero ya ahora apenas un moqueo y los mandan a la casa. A ver, pero para entender, ¿es algo comparable a lo que se vivió acá con la gripe A, por ejemplo? Me acuerdo de la gripe A como algo que no es lo mismo. Esto da más miedo porque más grave, la cantidad de gente... Claro. Pero acá, por ejemplo, con la gripe A... fue muy rápido. Sí, y no hay cura. Básicamente el gran problema es que no hay una cura, no hay un tratamiento. Pero, por ejemplo, con la gripe A las embarazadas tenían licencia y no trabajaban. Esto que vos decís, los colegios funcionan, la gente va a trabajar, la vida sigue. Colegio, para todo hay licencia y estás... Por supuesto que si volviste todos los que volvieron de China en el último mes, más o menos tienen que estar 14 días o 15 días en cuarentena. Y todo el resto, eso entiendo que se está dando muy flexiblemente. Que igual tampoco esperaría que nadie abuse de esa situación. No, seguramente que en un país del primer mundo donde todo funciona como debe funcionar, no sucede. Ahora, esos 15 días son fundamentales, ¿no? Esa cuarentena de esas 2 semanas, 3 semanas, son fundamentales para ver qué acontece, si se presentan síntomas o no. Singapur, evidentemente, por lo que contás, Olivia, está preparada, ¿no? Preparado el país, la nación, como para soportar una situación de tamaña importancia, por la prevención, por todo lo que tienen alrededor, por ser ni más ni menos que un país del primer mundo. ¿Qué pensás que ocurriría si eso llega a este país? Ojalá que no pase, ¿no? Pero bueno, para poner un punto de comparación, un parangón en la situación. Ojalá que no llegue, porque no sé qué pasaría. Me parece como que es una situación muy delicada. Acá, dentro de todo,
siento que está bajo control, aunque desde hace unas horas, creo que pasaron, no sé, 4 o 5 horas, hay alerta naranja, antes estábamos en amarilla. Exacto. Comparándolo con virus pasados, alerta naranja es lo que hubo durante lo que acá se conoce como el SARS, que llegó a Argentina como la gripe aviar del 2003. Y es comparable el nivel de alarma, que quiere decir, alerta amarilla es que la gente sana más o menos sigue con sus actividades y su vida en general. Alerta naranja piden muchas más precauciones, como que evites, a menos que no te quede otra opción, lugares cerrados. Yo recién pensaba en la pregunta que le hiciste vos, Lío, y yo pensaba un montón de cosas. Para empezar, que estructuralmente nosotros acá, si no podés viajar en un transporte público, no podés, hay mucha gente. Por eso hacía el punto de comparación, en el norte ¿no? del país, te digo, el primer cordón del conurbano y acá en Capital, que no tiene auto para trasladarse, o sea que utilizarían igual el transporte público. Sería caótico, sería todo el mundo entrando en pánico, imagínate. O sea, realmente si no hay los países que no son totalmente disciplinados y de cumplir reglas en situaciones como esta, realmente puede llegar a ser grave la situación. Carla, nosotros tuvimos un caso, estaban analizando un caso en un hospital en Devoto que decían que podía tener coronavirus. Finalmente se descartó por completo que fuera coronavirus, pero las medidas que se tomaron en el momento, antes de darse cuenta cómo tenían que actuar, no fueron correctas, porque si bien empezaron a aislar de a poco, después hubo un grupo de padres que habían ido con los chicos a la guardia y volvieron para quejarse, porque vieron las noticias que había una posibilidad de coronavirus y fueron para quejarse. No nos avisaron nada. Claro, y estaban nosotros al lado, ingresamos. Si nos avisaban, no ingresábamos directamente. Entonces, no sé si estamos preparados para tener una reacción y cumplir con reglas higiénicas para evitar contagio, prevención. Lo que decía Olivia, acá todo el mundo respeta absolutamente todo. Acá, lamentablemente, por una cuestión, no sé si de educación social, claro, y acá no la tenemos, lamentablemente. Acá no la tenemos y no nos comportamos como deberíamos comportarnos en caso de tenerla. Por lo menos es el ejemplo que podemos poner en las cosas cotidianas de la vida que nos pasan a nivel social. Olivia, a lo mejor lo dijiste y se me pasó por alto, ¿no? ¿Hubo muertos en Singapur del coronavirus? No hubo muertos en Singapur. Hay identificados 33 casos con coronavirus. Hasta ayer, la verdad se me mezclan un poco los días, pero hasta ayer estábamos bastante más tranquilos porque, por lo menos los que seguimos leyendo las noticias, lo que decía es que la gente que había contraído el virus se había contagiado en China y había llegado al país. Eso cambió y los últimos 11 personas que se confirmó que tienen coronavirus se contagiaron en Singapur, que es que cambia bastante la situación porque quiere decir que se está expandiendo en el país. Olivia, te agradecemos enormemente. La verdad es que fue una cobertura excelente la que hiciste porque además nos ayudaste a entender cómo se manejan allá en un país del primer mundo tal cual nos estás contando y para entender la situación de todo lo que está ocurriendo. Te mandamos un beso grande y que tengas un lindo fin de semana. Y cuídate. Otro siempre el barbijo. Muchas gracias, Lío. Dale, un beso enorme para vos. Bueno,